Hola, buen día chicas, soy Carmen Ayala y quiero darles la bienvenida a este nuevo proyecto y agradecer nuevamente la confianza depositada en una servidora. Espero que este proyecto sea de gran provecho para todas ustedes y que les saquen al máximo todo lo que ustedes aprendan. Estaremos trabajando en este proyecto la técnica de tramado. La estaremos trabajando en diferentes patrones a seguir para realizar diseños hermosos. Este es un pequeño regalo que yo les daré aparte de los diseños que estaremos viendo en las clases. Como ya les comenté en la información que les envié, estaremos compartiendo 2 clases a la semana. Las clases serán los miércoles y los viernes a las 8 hora México Centro. Podemos a lo mejor variar en el horario, puede ser entre las 7 y 8, pero yo les avisaré. Pero ahorita, por lo pronto, yo tengo un horario de 8 hora México Centro. Muy bien, los materiales que estaremos utilizando, también ya les envié su lista de materiales, son los básicos, los calibres de alambre que todas debemos de tener, cristalitos, cabujones, son estos cristales que se utilizan para decorar macetas, las peceras, en dado caso de no tener una piedra o un cabujón. Muy bien. Entonces, este primer proyecto, esta primer clase es un regalo de mí para todas ustedes, ¿ok? Entonces, vamos a dar inicio. Espero y les guste, chicas. Cualquier comentario, aquí lo pueden hacer, cualquier duda, cualquier pregunta, saben que yo quedo a la orden hasta que quedemos todas conformes. Muy bien, bueno, en este proyecto vamos a estar utilizando alambre calibre número 20, alambre calibre número 28, un cristal o cabujón, porque no tiene perforación, no está ranurado. Si en dado caso ustedes no tienen de este tipo de cristal, podemos hacer uso de los cristales lunetas planos o cualquier cuarzo que ustedes tengan. Este diseño se va a adaptar para cualquier piedra que ustedes tengan que no esté perforada. Se ve muy bonito, no le piden nada a estos cristalitos a las piedras, pero si tenemos piedras, ya saben, ustedes van a hacer uso de lo que ustedes tengan. Que si no tengo cristales planos y tengo una perla, una turquesa, una ágata redonda, perforada, también les va a servir. Muy bien, bueno, aquí se trata de que todas realicemos nuestros proyectos, que el material no nos impida, no sea impedimento para realizarlo, ¿ok? Estaremos utilizando cristalito número 4 o número 2. Yo aquí decoré esta parte con la técnica de espiga y utilicé cristal número 2. En el que realicemos vamos a utilizar el cristal número 4 para que ustedes vean la diferencia por si ustedes no consiguen lo que es el cristal 2. Pero entre más pequeñitos los cristales, se ve más bonito. Se ve más bonito, más delicadito, pero les vuelvo a repetir, yo les doy el material que yo estoy utilizando y ustedes van a utilizar lo que tengan a la mano. Muy bien, entonces vamos a dar inicio. Para dije, vamos a ocupar para nuestra base 2 tramos del calibre número 20 de 35 centímetros. En esta ocasión les voy a decir por qué. Yo quiero y siempre debo de medir
la circunferencia de mi piedra, de mi cristal, de la perla, lo que yo vaya a utilizar para decorar esta pieza. Muy bien. Entonces, ¿cómo medimos la circunferencia? Yo normalmente agarro un pedacito de mi alambre y lo mido. Hago eso porque no tengo una regla donde ya vienen las medidas. Pero vamos para ver los diámetros, que sea bien derechito. Vamos a alisar nuestros alambritos. Chicas, cualquier duda que tengan sobre el proyecto, sobre la técnica que no les quede clara, por favor, con toda la confianza. Aquí, este proyecto se trata de que todas quedemos conformes y que las piezas queden lo más bonita que se pueda. Vamos a medir. Mi regla y mide 6 centímetros. El diámetro de nuestra piedrita mide 6 centímetros. Hay otras que pueden medir 5, 4. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos de considerar para nuestras bases? La medida del cristal que vamos a utilizar más los 30 centímetros. En esta ocasión, para esta medida, con 2 tramos de 35 centímetros, me es más que suficiente. ¿Por qué? Porque yo de esos 2 tramos que yo voy a utilizar para decorar este cristal, yo voy a hacer todos estos movimientos. Voy a hacer mi portadije, voy a decorar todo lo que es mi pieza. Y vamos a dar inicio. 2 tramos del calibre número 20 de 35 centímetros que damos en esta ocasión. Vamos a quitar estos cristalitos y los vamos a dejar a un ladito. Para esta pieza y esta medida del cristal que yo voy a utilizar, se nos van 70 centímetros del calibre número 20. Y del 28 se nos van aproximadamente 5 metros. ¿Ok? Ustedes, para que sepan, si ya les quedó poquito alambre en su rollito, pues son 5 metros, o para que costeen su pieza. De 5 a 6 metros, pero con 5 metros les alcanza perfectamente. Entonces vamos a dar inicio. Son 2 tramos del calibre número 20 de 35 centímetros. ¿Qué patrón es el que vamos a seguir? Yo siempre se los voy a explicar con unas tablitas por si no hay buena visibilidad en lo que es la imagen. Estos son 2 tramos de 35. Vamos a considerar que mis tablitas, vamos a simular que son las bases de mis alambres. Y vamos a agarrar nuestro hilo para yo decirles el patrón que vamos a seguir, el primero, porque en esta pieza vamos a estar viendo 4 patrones de la técnica de tramado. Es una que es para enmarcar lo que es el cristal o cabujón, lo que ustedes vayan a utilizar, lo que ustedes tengan. 2 para el portadije, 3 para el marquito este que está en el centro y 4 con esto. Ya las decoraciones con un pequeño espiral, con florecitas, ya es para cubrir mecánica. Las piezas tienen que quedar lo más limpia que podamos, chicas. Cada diseño, por más pequeño que sea, requiere de su tiempo. Entonces, no hay que hacer las cosas a prisa y vamos a hacer nuestro proyecto muy, muy bonito. Este es mi tramo de 35 centímetros y yo voy a dejar 15 centímetros de inicio. Voy a fijar
mi calibre número 28, dando 1, 2, 3 vueltecitas. Muy bien. Luego voy a colocar mi segunda base y vamos a hacer técnica de infinito. Di 3 vueltecitas en mi primer base, mi alambre quedó por la parte de arriba, lo crucé por el medio y voy a abrazar el segundo de abajo hacia arriba con 1, 2 y 3. Cuando nosotros demos las 3, mi alambre se posiciona en el centro y viene hacia mí. Muy bien. Y voy a sostener para dar otra vez 1, 2 y 3 vueltecitas. Mi alambre se posiciona nuevamente en el centro y abrazo la segunda base con 1, 2 y 3. En esta técnica, en este curso, todos los patrones a seguir es repetitivo, pero el repetir nuestras piezas, el hacer las cosas repetitivas, hace que se nos quede más grabada cada una de las técnicas. Igual, ¿cómo vamos perfeccionando nuestros diseños? El primero, nos equivocamos. En el segundo, ya nos damos cuenta o nos acordamos qué fue lo que nos falló en el primero. Entonces, la práctica es la que va haciendo que tu diseño quede más perfecto, quede más bonito y que se te dificulte menos. Muy bien. Yo tengo que cuidar una separación. ¿Por qué? ¿Qué tanto es lo que tienen que quedar mis alambres separados? Lo que alcance a cubrir o a sentar mi cristal a utilizar. ¿Ok? Eso debemos de considerar. Aquí aproximadamente son unos 7 milímetros que tenemos que dar de separación. Ahorita les voy a decir cómo pueden llevar la guía para que sus alambres no se les vayan juntando. Yo aquí quiero que esta técnica, utilizar nuestra primer técnica, nuestro primer patrón, quiero que quede con una separación. 2 y 3. Quede en el centro y me voy hacia arriba. Envuelvo de abajo hacia arriba con 1, 2 y 3. Me posiciono nuevamente en el centro, viene hacia mí y volvemos a hacer lo mismo. 2 y 3. Y así se nos va a ir dando el patroncito, el patrón a seguir de esta técnica. Muy bien, ahora este patrón lo vamos a llevar con nuestras bases de alambre. Y aquí vamos a dejar nuestras varitas porque ahorita vamos a explicar el siguiente. Entonces acerco lo que es mi regla, mis 2 tramos de 35 centímetros cada uno y voy a marcar 15 centímetros. Aquí están mis 15 centímetros. Si no tienen calibre número 20 y quieren trabajar o les gusta más trabajar con el 18, pueden hacer uso del 18. Y vamos a explicar el patrón a seguir. Muy bien. Voy a dejar unos 2-3 centímetros para fijar, para sostener y hacemos 1, 2 y 3 vueltecitas, ¿verdad? Vamos a quitar nuestra regla, pero la voy a volver porque en el primer movimiento siempre lo primero se dificulta, ya que tenemos bien firme, aquí están nuestros 15 centímetros. Y voy a colocar mi segunda base.
Como yo ya tengo práctica, ya he hecho varias piezas de estas, yo ya no necesito colocar algo aquí, una perlita, una piedrita, para que me lleve la secuencia o para que lleve mi separación, ¿ok? Pero ahorita siempre les voy a decir cómo. Llevo mi alambre en el centro, subo, no hay que jalar, aquí hay que ver la separación, el espacio, y llevo y muestro, presento mi cristal a utilizar para ver si va a quedar bien sentadito aquí, bien ajustadito. Y vamos a dar 1, 2 y 3. Queda mi alambre posicionado en el centro y viene hacia mí. Y voy a dar 1, 2 y 3. Aquí voy a utilizar mi pinza de silicón para ir uniendo mi tramadito. Despacito. Si yo quiero, yo ya con la manía, yo ya voy viendo, ya voy nivelando mi pieza para que se vaya lo más parejita que se pueda. Miren, despacito llevo por la parte de abajo mi alambre, lo posiciono y voy a abrazar 1, sin jalar, chicas, 2 y 3. Viene hacia mí y vuelvo a hacer lo mismo. 1, 2 y 3. Pero yo no puedo que me vaya quedando una separación. A mí se me dificulta. Pues voy a ir por una perlita que por aquí tenía. Y vamos a colocar. Tenía otra más chica, pero ya desapareció. Esta me va a ayudar, miren, a llevar. Y también me va a llevar para unir. Queda posicionado en el centro, me voy a mi alambre de arriba y doy 1, 2 y 3. Aquí me ayudo con mi pinza para unir. O coloco otra perlita del otro lado. Y vamos, 1, 2 y 3. Despacito. Nos vamos hacia arriba. De abajo hacia arriba es como estoy abrazando con 1, 2 y 3. Y vamos a ir uniendo. Aquí, la parte de arriba es la que yo tengo que. Hay sujetadores, pueden ayudarse ya que tengan más o menos este espacio, lo pueden colocar en su sujetador para sus tramados y irse más fácilmente, ¿ok? Miren, ahí va quedando el patrón que nosotros queremos seguir. A ver, aquí se ve, miren. Lo mismo que les expliqué con las tablitas, es lo que yo estoy realizando. ¿Qué tanto es lo que yo voy a hacer de este tramado? Lo que mide el diámetro de mi cristal o de mi cabujón que voy a utilizar o de mi perla. Eso ténganlo muy en cuenta, chicas. Les vuelvo a repetir, chicas, esto es un regalo, esto no es de las clases. Las clases iniciamos el miércoles 4 de agosto a las 8, hora México Centro. Listas para empezar con nuestro primer proyecto. ¿Qué es lo que sí deben de tener? Sus alambres, chicas, porque pues es lo primordial, ¿verdad? 2
y 3. Y así nos vamos a ir hasta obtener 6 centímetros. Vamos aquí, yo ya tengo esto en avance. Vamos a quitar y aquí ya traemos la medida deseada. Hasta aquí yo ya llegué con la medida que yo ocupo, ¿ok? Aquí yo ya tengo medido mi alambre, mis 5 metros, ya de aquí yo debo de saber que son 5 metros lo que yo voy a utilizar del calibre número 28. Si ustedes quieren avanzar, yo me gusta utilizar el calibre número 28 porque se me hace más delicado lo que es el tramadito, se ve como más exquisito. Aparte, estoy utilizando el 28 porque utilicé 20 para mis bases, pero si ustedes quieren avanzar, quieren ir más rápido, usen calibre número 18 para su base y hagan la secuencia, el patrón a seguir de su tramado con calibre número 26. El 18 lo tramamos con 26, el 20 con 28. Igual el 18 tienes para tus bases y quieres tramarlo con 28, también se puede. Y vamos ahora a presentar nuestro cabucón, nuestro cristal. En este lo hice en tono azul. Ahorita lo vamos a hacer en tono verde. Aquí tengo yo colocado, no corté mi alambre. Presento mi pieza y voy a darle forma. Esta técnica es ideal para enjaular, para enmarcar, para decorar cualquier piedra sin perforación. Nos tiene que quedar la misma cantidad de inicio y la misma cantidad al final. Yo abro así para presentar mi piedra y darle forma a nuestra base. Esto tiene que quedar bien unido. Que si nos falta un pedacito, no importa. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que nuestra pieza quede bien firme, quede bien fija y que no se vaya a salir. Aquí yo ya puedo, ya ajusté, ya vi que mi piedra por la parte de enfrente no se sale. Y vamos a cerrar con mi mismo alambrito nuestra pinza de silicón que nos ayude para ir uniendo. Y vamos aquí. Este lado ya nos quedó cerradito. Aquí queda mi alambre. Seguimos trabajando, pueden trabajar de su rollo. O muchas veces, como ya estemos acostumbrados o como más se nos facilita, paso mi alambrito por aquí por el medio para cerrar mi otra partecita. A ver, aquí por la cámara no quiero voltear aquí, vamos a ver, vamos a jalar. Aquí vamos a nivelar nuestro cristal. Estos cristales pueden venir irregulares, pero quedan muy bonitos, poniendo una bonita decoración y son súper económicos. Ya saben, en tiendas de decoración, de importaciones, ahí los pueden encontrar. Quiero que esta partecita quede bien fija. Y el cristal que no se salga. Aquí, cuidando. De enfrente no se sale, pero todavía falta que fijemos por la parte de aquí, de atrás. Todo con paciencia, todo con tranquilidad, para que el diseño les quede muy bonito.
Les vuelvo a repetir, este diseño no es, por eso yo no se los envié en la foto, es algo que me gusta a mí que ustedes al momento que yo las integre al grupo, pues ya se encuentren con alguna pieza, con algo que ustedes ya empiecen a trabajar. Miren qué bonito se ve. También ahorita les voy a compartir cómo pintar, cómo decorarlas, porque hay unas que vienen cristalinas y las vamos a decorar. Vamos a hacer unos ojitos, ¿ok? Estas quedan 2 aquí y 2 acá. Estas voy a tratar de subir aquí, de unir, que me queden las de enfrente en el centro y las de atrás a los lados. Todo con paciencia, es muy dócil el alambre 20 para trabajarlo, ¿ok? Entonces aquí ya vamos a hacer nuestro portadije, chicas. Chicas y chicos, por si se integran chicos, ¿verdad? Bueno, aquí en nuestro portadije lo voy a hacer a un lado porque les voy a mostrar con las tablitas el patrón que vamos a seguir. Aquí vamos a ocupar los 4 tramos de alambre para formar nuestros portadije. Aquí está, ¿ok? Aquí ya unimos nuestra piedra, vamos a hacer, a simular, y aquí queda nuestro alambre, ¿ok? ¿Qué patrón es el que vamos a seguir? Un patrón que le llaman de cestería. Voy a dar vuelta, sigo al segundo y lo abrazo. De arriba hacia abajo. Voy al tercero y abrazo mi alambre. Coloco el cuarto, ya está, y vamos a abrazar, ¿ok? Así. Aquí, bien importante, es abrazar y una vuelta más. ¿Para qué? Nuestro alambre queda por la parte de atrás posicionado y me voy a mi segunda base y abrazo ahora de abajo hacia arriba. Este es el patrón, segundo patrón que nosotros vamos a utilizar. Voy a fijar bien aquí para que no se nos suelte. Para nuestro portadije. Abrazo porque vengo de abajo hacia arriba, ¿ok? Aquí ya abracé y vuelvo a dar otra vueltecita. Siempre que yo vea que mis alambres quedan con separación, con mi pinza sesgadita, mi pinza de silicón ligerito, yo voy a ir uniendo. Y vamos a seguir nuevamente. Paso al segundo, abrazo, ahora de arriba hacia abajo. Arriba, abrazo, subo al siguiente y abrazo. Vuelta completa y seguimos. ¿Ok? Esto se va quedando como una forma de abaniquito. Vámonos al segundo, de abajo hacia arriba. Este es el segundo patrón que nosotros vamos a utilizar para formar nuestro portadije. Luego les voy a hacer una clasecita donde vamos a explicar así de pedacitos todos los patrones para tramado, todo lo que vamos a utilizar para que ustedes ya se vayan al video y pues les quede más claro, pero creo que aquí es súper claro. Viendo esto es lo mismo que yo estoy haciendo, simulando con las tablitas, es lo mismo que nosotros vamos a hacer con nuestros alambres. Bueno, este es el segundo patrón a seguir para formar nuestro portadije. Ahora sí, aquí seguimos
aquí están nuestros 4 alambritos y vamos a abrazar. A ver, este quedó, vamos a abrazar así para que nos quede bien firme aquí. Están los 4. Vamos a abrir, yo tengo el mis bobinas, el alambre para que no se me enrede. Y vamos a abrazar. Una vuelta, subo, estoy abrazando de arriba hacia abajo y esto me va a permitir que se unan mis alambres. Cuando yo tengo esta vuelta que ya sujeté, voy a agarrar mi pinza, bien importante, y voy a empujar para que me vaya quedando bien bonito, bien unido. Aquí vamos a utilizar nuestra pincita y vamos a dar un pequeño cierre ahí. Y volvemos a fijar. Nuestro alambre está en la parte de arriba, damos una vuelta para regresar. Ahora estoy abrazando de abajo hacia arriba. Esto vamos a cerrarlo un poquito porque yo mi portadije lo voy a querer chico y no quiero que me quede muy abierto. Vuelvo, doy vuelta completa y ahora lo mismo. Repetitivo, chiquitas. Pero esto es lo que va haciendo que nosotros tengamos más práctica, que vayamos perfeccionando sin apretar, se fijan, ligerito, vamos a ir uniendo, vamos a ir fijando bien nuestras secuencias. Todo despacio, chicas. Siempre les digo, por más pequeña que sea una pieza, el tiempo de cada una de las piezas, el tiempo de uno que le dediquemos, eso es lo mejor que nosotros podemos hacer. ¿Por qué? Porque si hacemos una pieza con conciencia, sin prisa, perfeccionando la técnica, que si se me ve aquí como enredadito, volver a quitar, volver a perfeccionar, eso nos va a ayudar mucho en ver los avances en cada una de nuestras piezas, en cada uno de nuestros diseños. Aquí voy a jalar un poquito, me ayudo con una pinza y cualquier cosita voy a... Esto es ¿para qué? Para que mi piedrita, mi cabujón, mi cristal que yo estoy utilizando quede más firme. Y así vamos, ahí va quedando el tejidito. Conforme vamos avanzando, es como vamos a ir viendo lo bonito de cada patrón que nosotros estamos utilizando para darle vida, para darle movimiento a cada uno de los diseños. En este proyecto traté de hacer piezas pues con materiales que realmente tengamos a nuestro alcance, porque muchas veces queremos hacer con piedras naturales y pues no tenemos. Con cabujones pues se ve muy bonito, la que lo utilice por ejemplo con un cabujón que no sea como estos cristales pues también es válido, va a quedar bien hermoso. Pero estos cristalitos se ven divinos y luego pues ya con la decoración, con el toque que le estemos dando, pues se va a ver más que hermoso. Chicas, si tienen alguna duda en cada una de las clases, háganmelo saber. Aquí hay que tratar de que cada proyecto pues quedemos todas contentas, ¿verdad? Que quedemos con entendido, que todo bien entendido, bien comprendido el paso a paso.
vuelta completa y ahí ya va agarrando formita. ¿Qué tanto es lo que yo voy a tramar? Son 2,5 centímetros o 3, depende, porque depende dónde lo vayan a montar. Yo realmente esta medida la tengo considerada para las cadenitas delgadas o, a ver, este ya lo tenemos abrazadito, o los cordoncitos. Ya ustedes van a decidir en qué montar su proyecto. Por ejemplo, esto vamos a dar una vueltecita más para ir cerrando lo que es nuestra secuencia, nuestro portadije. Aquí vamos a ir uniendo y se va viendo parejito. Nos vamos ahora a regresar. Estoy abrazando de abajo hacia arriba. Vuelta completa. En el primer paso, ahí nomás les traje avance. Aquí nos vamos a ir paso por paso para que vean dónde se nos dificulta, dónde se nos traba algo y pues aprender juntas, ¿verdad? Aquí vamos a medir para que ustedes vean. Aquí va 1 centímetro tramadito. Aquí es donde yo ya voy a empezar a cerrar. Así. Trato de enderezar mis alambres del centro y estos trato de semicruzarlos, como si estuviéramos simulando o haciendo un tipo hojita, ¿ok? Aquí, más o menos al centímetro, yo pongo una marquita para que se vuelvan a abrir mis alambritos. Y del otro lado, igual. Puede que no quede a la medida, pero ahorita nomás es como una marquita para llevar una secuencia. Para que se vaya cerrando aquí, esto me ayude a cerrar. Esa es mi forma de yo ir ajustando mis portadijes, la forma, la figura que yo le quiera dar, ¿verdad? Pero si a ustedes les gusta parejo, es válido también, chicas. Recuerden, yo les comparto la técnica, les comparto para dónde yo es donde estoy dando el movimiento, pero ustedes, pues me gusta ver el toque que le pone cada una de ustedes. Muchas ya saben cómo trabajo, ya han visto tomaron el primer curso conmigo, han estado en los seminarios también, en los que no son de paga. Entonces me gusta darles la idea, pero también me encanta ver el toque que cada una de ustedes le pone. Y ustedes pues hacen cosas preciosas. Vamos a ir uniendo. Aquí. No se me desesperen porque recuerden que esta es una de las técnicas que se lleva más tiempo en el diseño, por más pequeños que sean. Entonces todo quiero dejárselos explicados paso a paso, que no se les dificulte, que si hay una personita que se animó a entrar y que apenas está iniciando en esto, pues que no se les dificulte y que puedan lograr realizar sus piezas. Yo sé que todas pueden, todas podemos, chicas, todas nos capacitamos. ¿Para qué? Para ir perfeccionando cada una de las técnicas. Las técnicas son las mismas. Nosotros somos las que le damos vida a cada uno de los diseños utilizando las técnicas aprendidas. Y las invito, chicas, las invito a sacar el mejor de los provechos en cada inversión que ustedes hagan para capacitarse. No dejen los cursos. Ahora, como estoy viendo que hay mucho por aprender, por eso es que yo quise dar 2 clases a la semana, para que ustedes tengan el tiempo para que sus piezas no se les junten y las realicen.
Las piezas no son obligatorias de hacerlas, chicas, pero si ustedes están en un proyecto, lo más bonito pues es terminar sus piezas, ¿verdad? Y tenerlas. Yo sé que estas piezas rápido las van a vender. Ustedes le van a poner, les vuelvo a repetir, su toque personal. Si se fijan, yo misma con el tejidito fui dándole la forma. Miren, vamos envolviendo y vamos a unir. Regresamos. Aquí tienen que ver ustedes en qué lo van a montar. En una cadenita, en un cordoncito. En todo se ve bonito el diseño. Se ve muy, muy bonito. Entonces les vuelvo a repetir, no tenemos piedras de esas bonitas, de esas naturales, pues vámonos por una bolsita de cristalitos ya las tenemos muchas veces y no sabemos ni en qué utilizarla. Volvemos a regresar, siempre que nos quede nuestro tramadito, pegadito, bien bonito, cuidando las dos partes. Y aquí en este, pues ya son el segundo patrón que nosotros estamos siguiendo con esta técnica. Y así vamos a irle dando variación, así cuando veamos otro diseño, vamos a ir jugando con los patrones que hay en esta hermosa técnica. Hay muchísimos, 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 pero estos son súper sencillos y muy bonitos quedan sus piezas. Aquí ya queda mi alambre, ya está formado, ya está a la medida que yo requiero para mi portadije. Y aquí fijamos en el último, donde yo quede posicionada con mi alambre, vamos a dar una y dos vueltecitas. Muy bien, entonces aquí estamos. Esto lo vamos a llevar un poquito hacia enfrente y vamos a colocar aquí. Si se nos mueve un poquitito, puede que siempre ajustamos, nos vamos con nuestras pincitas y unos leves toquecitos. Por aquí debe de haber mi punzoncito aquí, y con esta es mi medida. Puede que lo quieran más chico, ya pueden utilizar ustedes un mandril de madera, una pluma, lo que ustedes tengan, chicas, pero que ni la herramienta nos limite para sacar nuestros proyectos. Aquí vamos a cerrar, yo me ayudo aquí. Y aquí queda el espacio para la cadenita o el cordoncito en que yo vaya a utilizarlo. Hasta aquí ustedes hacen espiral, colocan y todo, y ya les queda otro diseño. Pero aquí todavía, ya saben, a mí me gusta jugar con cada una de las técnicas y vamos a seguir. Aquí ya vamos a pasar con mucho cuidadito y jalar un poquitito para que quede cerradito. Aquí está cerrado nuestro portadije, no se ve, no ensuciamos nuestro trabajo. Y aquí vamos a seguir con el tercer patrón, que viene siendo este. Aquí hicimos uno para enmarcar nuestro cristal, el segundo para nuestro portadije y ahora para hacer este marquito que queda en el centro. Muy bien, entonces vamos 1, 2 al tercero. ¿Cuál va a ser el patrón que nosotros vamos a seguir aquí en este? Ahí se los explico. Vamos nuevamente ahora con 2 alambritos. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a agarrar la primer base y voy a hacer esto. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Ok? Esto
Este alambre ya viene de lo que yo estaba trabajando, ¿ok? Agarro bien lo que es mi alambrito, voy a subir y voy a abrazar el segundo. Así va a ser. Mi alambre viene por la parte de atrás hacia mí y voy a volver a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Subo, abrazo, viene mi alambre hacia mí y vuelvo a hacer las 5 series, 5 vueltecitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Subo y abrazo. Súper fácil, chicas. Este es el patrón, el tercer patrón a seguir del tramadito, ¿ok? 5 vueltas, subo al segundo, abrazo, viene mi alambre por la parte de abajo hacia mí, vuelvo mis 5 vueltecitas y hacer lo mismo. Entonces, vámonos a nuestro diseño, ¿ok? Aquí está. Sigo con mi alambre que inicié, aquí está, y voy a hacer 1. El otro diseño que hagamos lo voy a hacer en alambre de color para que se aprecie más. 2, 3, 4 y 5 vueltecitas en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque donde quede mi alambre forrado es el que yo quiero que quede pegado a mi base. ¿Ok? Entonces seguimos. Subo mi alambre y abrazo. Vuelta completa y viene hacia mí. Doy 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Cuántas series de estas vamos a hacer? Las que nos cubran, vamos a ir uniendo ahí, que se vaya. Las que nos alcance a cubrir la mitad de nuestro cristal. 1, 2, 3, 4 y 5. Es válido que ustedes quieran cambiar el tipo o el patrón a seguir. Muy bien, recuerden, es la forma que yo los realizo, es la forma que por más pequeña que sea la pieza, me gusta jugar con los patrones de esta hermosa técnica. Y vamos, subimos un simple cristal, lo vamos a embellecer con nuestros alambres. Y estamos utilizando realmente muy poco alambre. Si ustedes ya se ponen a costear, realmente es más la mano de obra. Yo sé ahorita que se los voy explicando paso a paso y a lo mejor nos tardamos un poquito. Ahí sí les voy a pedir paciencia, porque aquí lo que nosotros queremos, lo que yo quiero, en este caso, pues es que se queden bien comprendida la técnica, que quede bonito, que perfeccionen. Yo sé que todas lo hacen, yo sé que todas dominan todas las técnicas, pero si están aquí es para aprender algo. ¿Para qué? Para engrandecer o enriquecer el conocimiento, ¿verdad? Entonces, un simple cristalito, pues lo vamos a embellecer con las técnicas tan hermosas, con los patrones tan hermosos que tiene esta bella técnica. Entonces, estos son unos patroncitos súper sencillísimos, pero muy lucidores. 3, 4 y 5. Y vamos a unir. En el otro que utilicé fueron 15 secuencias, pero aquí creo que es un poquitito más grandecito lo que es el cristalito, a lo mejor es el mismo. Pero ahí ahorita vamos a ir
midiendo. Les vuelvo a repetir, son tutoriales de paciencia, repetitivos, pero pues es lo importante, ¿verdad? Si ustedes están en un proyecto, si están en un curso, es porque quieren llevar el paso a paso. Y nuevamente, chicas, les agradezco su confianza depositada. Espero cumplir con las expectativas. Si algo ustedes quieren ver, algún diseño que yo pueda estudiarlo o que yo pueda compartir con ustedes, háganmelo saber. Para eso estamos. En este proyecto yo les había dicho que eran 6 diseños más uno de regalo. Este no va incluido, ¿ok? Esto es un extra, es algo, a mí me gusta recibirlas bonito, ya que cuando ustedes estén en el grupo, pues ya tengan con qué trabajar. Seguimos, 1, 2, 3, 4, 5, subo, abrazo para regresarme. Aquí vamos a desenredar un poquito nuestro alambre. Y voy a presentar lo que es mi cenefa, mi patrón a seguir de el tramadito. Y voy a contar más o menos cuántas son para ver si es la misma o me falta una. Si me faltan 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Subo, envuelvo y bajo. Vuelvo. 1, 2, 3, 4 y 5. Subo, envuelvo y bajo. Vuelvo a hacer una más. 2, 3, 4 y 5. Aquí va a variar mucho. Les vuelvo a repetir el cristal que nosotros estemos utilizando. Aquí vamos a ver y contar. 1, 2, 3, 4, 15. 15 series. Y aquí miren, voy a ir que quede planito, despacito. Es fácil de manipular porque estamos trabajando con calibre número 20. Y aquí ya quedamos en el centro. Es más, hicimos uno de más en este. Vamos a quitarlo para que nos quede bien, bien centradito. Ahí está, más que perfecto. Con 14 series nos quedó este cristalito. Y aquí marco y es la mitad. Vamos a quitar 1, 2, 3, 4 y 5 vueltecitas. La vamos a dejar y voy a quitar aquí. Ahora sí, es nuestro primer corte que vamos a hacer. Y vamos a seguir del otro lado. Va a ser lo mismo, no más que podemos hacerlo así. Lo voltean, es la misma. Vamos a trabajar ahora por la parte de atrás. Es el mismo, si se fijan, que queda. Es el mismo patroncito. El mismo patrón, la misma secuencia, vamos aquí de este lado. Pero yo voy a voltear porque yo quiero que mi primer alambre es el que quede todo cubierto porque es el que va pegado a mi cristal. Detengo aquí mi alambre 2-3 centímetros y vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí me voy hasta bien, que quede bien unido, que nos quede todo bien cubierto. Vuelta completa y bajo. Estamos haciendo el mismo que explicamos, el tercero. 2, 3, 4 y 5. Subo y damos vuelta.
A ver, aquí que no tiemblen los alambres. Y bajamos. Nos ayudamos con nuestra pincita para que nos quede bien unido, porque me gusta que quede bien bonito. Vamos a separar aquí. Y seguimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahorita les quiero hacer también un video, chicas, de cómo vamos a formar nuestros ojitos, porque si se fijan, vamos a hacer un dije que lleva un ojito. Entonces ahorita les voy a decir cómo los cristalitos los vamos a pintar, para si ustedes no los tienen, pues lo vayan consiguiendo para que los realicen. Si no les gustan los ojos, si creen que son amuletos o algo así, pues pueden colocar la piedra de su preferencia. O pueden agarrar la técnica. Yo siempre les digo, chicas, cuando cualquier maestra les dé alguna clase, alguna indicación, 3, 4 y 5. Hay que checar bien las bases para que ustedes sepan qué tanta utilidad, qué tanto provecho le van a sacar a esa pieza, a esa clase, a esas bases. Siempre las bases puede que yo las vea de una forma, puede que yo le esté dando estos giros a estas piezas, pero que a ustedes, la diseñadora que tienen dentro, lo que son, esa musa creativa, como siempre les digo, que despierte y lleven diferente, lleven su pieza con las mismas bases, con los mismos patrones, ustedes le den otra figura, otro movimiento. Oye, eso me encanta, chicas. Yo sé que voy a ver piezas súper hermosas de todas ustedes. Subimos y abrazo. Vuelvo a repetir, tienen que tener, vamos a quitar esto para que no me esté picando. Girando para que no quede filo. Voy a repetir que tienen que tener mucha paciencia. ¿Por qué? Porque las clases para esta técnica son repetitivas. Si yo veo que uno de los diseños va a tardar mucho, nosotros pues lo vemos en 2 clases. Muy bien, ustedes ya me dicen si quiero que siga, si quiero que quede en una sola clase, o se me dificulta, o se esperan a que quede grabada y ya ustedes pues van adelantando lo que es su clase. No es obligación hacer los diseños. Ustedes obtendrán al finalizar su reconocimiento por participación. Pero les digo, si ustedes ya están, es para hacer la técnica, para practicar, que si no les gustó el diseño, pero quieren practicar la técnica, pues ya sacan sus propios diseños, ¿verdad? Cualquier duda que tengan, todo ya saben, está de más todo lo que yo les pueda decir. Saben que siempre estoy para ustedes en lo que yo pueda apoyarlas. Saben que cuentan conmigo, que espero que este proyecto pues sea de mucho aprendizaje para todas, tanto de mi parte para ustedes como de ustedes para mí, porque les vuelvo a repetir, el yo ver sus piezas, el ver sus diseños, uy, para mí es música para mis oídos. 2, 3, 4 y 5. Subimos y bajamos. Aquí vamos a jalar un poquito para que nos quede más parejito. Aquí se nos cerró, vamos a ajustar un poco por platicar. Ya ven cuántas llevamos, a ver, 1, 2, 3, 4, 13.
Vamos a hacer una más y medimos. 1, 2, 3, 4 y 5. Subo. Cualquier inquietud que tengan, cualquier pieza que a ustedes les gustaría que yo les aportara, pues con mucho gusto. Siempre y cuando, ¿verdad?, esté dentro de mis posibilidades. Siempre me gusta, son retos. Se tiene que poner retos uno, chicas. Creernos todo lo que emprendamos, el capacitarnos, pues habla bien de nosotras. Tenemos ganas de seguir aprendiendo. Vamos a hacer una más. 1, 2, 3, 4, 5, subo y abrazo. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Vamos a unir bien. Aquí, si se fijan, esta es mi frente y yo hice por la parte de atrás. Aquí sí hice mi patrón a seguir o mi tramadito por la parte de enfrente, pero aquí yo volteé, es donde aquí hice mi primer corte de alambre, aquí lo fijé y hice el mismo patrón, las mismas secuencias. Y vamos a abrir, aquí hacemos hacia un lado para a ver si vamos a quitar o vamos a dejar. Vamos a quitar porque quiero que quede un poco más unido. Ahí ustedes van a ir ajustando sus piezas, van a ir perfeccionándolas. Aquí, así, con cuidado para que no se nos maltrate nuestros alambres. Aquí nomás alisamos. Y aquí queda más que bien. Vamos a ajustar. A ver mis pincitas donde andan. Y vamos a marcar un poquito. El primero lo hice con calibre número 18 y este con calibre número 20. Aquí nos queda más que bien. Vamos a ajustar un poquito. Me ayudo yo con mis manitas. Si ustedes no pueden, no tienen la suficiente fuerza, ayúdense con sus pinzas. Aquí queda más que perfecto. Esta vamos a unir un poquito. Cruzar. Lo que yo quiero es que quede bien enmarcadito. Aquí está. Y aquí de este lado. Vamos a aplanar, que quede bien parejito. Aquí tenemos que ver bien que nos queden bien nuestras piezas bien. Y aquí vamos a cerrar. Aquí está mi alambre y voy a cerrar en estas. Voy a unir esta y esta. Que no se crucen. Vamos a enderezar. Y aquí vamos a y aquí estamos y vamos a enderezar bien, que quede bien planito para seguir decorando. Aquí vamos a unir bien, que quede, nos ayudamos hasta que nosotros quedemos convencidas de que nuestras uniones, de que nuestra pieza va bonita, va limpia, es donde ya vamos a continuar a lo que sigue, ¿verdad? Entonces, hasta aquí ya estamos. Aquí, este lado, yo voy a posicionar mi alambre. Vámonos para acá, aquí por el medio. Mi alambre tiene que quedar aquí en medio. Y vámonos a nuestro 1, 2, 3, a nuestro cuarto patrón a seguir en este pequeño dijecito. Pero miren qué bonito, hasta anillos pueden sacar con este diseño. Entonces nosotros ya estamos aquí posicionados y vamos a esta parte. El patrón que yo seguí en mi lado derecho, viéndolo hacia mí, si lo volteamos,
como se ve a la vista ya puesto, es el izquierdo. Entonces, este lado es el que nosotros vamos a hacer con este patrón. Vámonos por nuestro hilo para explicarles. Vamos a hacer esto. Coloco, ya está mi alambre colocado ahí, voy a hacer 1, 2 vueltecitas. Coloco mi segundo, que ya está también, y vamos a subir. Abrazo con una vuelta y voy a bajar. Abrazo y voy a subir. Abrazo y bajo. Abrazo y subo. A ver, que no se cierren. Abrazo y bajo. Abrazo y subo. Abrazo el segundo y bajo mi alambre por la parte de atrás y viene hacia mí. Abrazo y subo. Abrazo y bajo. Este es el siguiente patrón que nosotros vamos a realizar y va a ser el cuarto, chicas. Bueno, vámonos a lo que es nuestro diseño. Seguimos aquí. Y aquí vamos a hacer vuelta, es en estos dos que vamos a trabajar, y subo. Abrazo y bajo. Abrazo y subo. Aquí me voy a fijar bien. Abrazo y bajo. Y así, todo repetitivo. Son patrones súper sencillísimos, pero que vamos jugando. Vamos jugando con los patrones de esta hermosa técnica. Lo vuelvo a repetir. Todo es repetitivo. Se requiere paciencia para tomar estas clases, porque pues todo es lo mismo. En otros trabajos que veamos voy a tratar de traerles pues piezas con más avance, pero para que ustedes vean, miren, abrazo, subo, abrazo, bajo. Aquí nos vamos a ir un poquito más rapidito, que ustedes así lo van a lograr. ¿Qué tanto es lo que vamos a hacer de este patrón? Lo que nos permita hacer el marco hacia arriba. Entonces ya vamos jugando con la técnica, con los patrones. Y espero y les guste, chicas. Es un dije pequeño que dije yo quiero que tengan una clase, quiero que al momento de que se integren, pues ya tengan algo en que trabajar. Si quieren ir avanzando, pues yo encantada. Les vuelvo a repetir, las clases que se encuentren son regalos, no van en las 7 clases, 8, van a ser algunas, chicas. Si yo veo las ganas que ustedes tienen de practicar, de aprender, de hacer sus piezas, nosotros seguimos trabajando y compartiendo. Miren, ¿se fijan? Ahí va. Me pueden hacer la pregunta de que pueden seguir un mismo patrón. También es válido, pero yo quiero, fíjense, es una pieza chica, pero todo lo que nosotros, la variedad de los patrones que nosotros podemos utilizar en la técnica. Entonces es lo bonito que vean el trabajo, las piezas al terminar, los toquecitos. Pueda que a ustedes no les guste el toque que yo le di con las florecitas, que decidan colocarle un cristalito, que decidan no colocar nada. Todo eso es válido. Recuerden, aquí damos la técnica, damos los pasos, pero ustedes son las que van a decidir el toque final. Cada una tenemos nuestro sello personal en nuestras piezas. Entonces ustedes pueden hacer este diseño, pueden hacer
mucho mejores diseños que este. De eso no me cabe la menor duda, chicas, que ustedes tienen capacidad para hacer lo que ustedes se propongan. Si llega a entrar alguna personita que es principiante o nueva en la técnica, no se desesperen. Toda la técnica la vamos a hacer paso a paso, así súper bien explicada, para que no nos quedemos con ganas de seguir adelante y aprender. Si a ustedes en una hora pueden sacar una pieza, pero otras nos tardamos un día, también es válido. Aquí no son competencias, ¿verdad? No vamos jugando carreritas. Aquí voy a llevar y voy a presentar mi pieza. Y creo que es más que suficiente, ¿ok? Esto es lo que nosotros debemos de considerar. Aquí voy a cuidar que este no se ajuste. Aquí nuevamente vamos a unir. Aquí sí, ya voy a cortar unos 30 centímetros de mi alambre para seguir. ¿Por qué? A ver, aquí estamos. Yo quiero posicionar mi alambre en el alambre que va hacia el centro. ¿Por qué? Este me va a ayudar a fijarlo. Voy a buscar entradita que no ensucie mi trabajo para unir mi pieza. Esto va para acá y esto también. Y vamos a ajustar. Ahí. Nuestra pieza más pegadita la vamos a poner un poquito más sueltecita. Y aquí ya la pasamos y voy a abrazar. No voy a abrazar aquí. Un poquito que quede bien justita. A ver, la llevé hacia mí. Pasé y vamos a abrazar. El primero, el que queda pegado al portadije. Y este ya me lo voy a traer hacia acá. Este va a quedar diferente porque quedamos con un poquito más de margen en lo que es el alambre. En el otro emparejé yo antes y por eso quedó una espiral pequeño. Pero es la misma técnica para hacer el que les traje de muestra y este. Vamos a dar un toquecito para enderezar bien, sin maltratar nuestros alambritos. Y aquí que nos vaya quedando este marquito. Aquí vamos a quitar puntas. Y aquí ya que me quedó poquito, lo voy a utilizar. Aquí. Aquí dimos nomás una vueltecita. Vamos a regresar para volver a dar, porque este es 28. Que nos quede bien firme. Bien firme que quede. A ver, parece que se atoró. Ahí quedó. Ahí está. Okay, entonces viene para acá. Y ahí quedó. Miren, lo volteamos y nuestra pieza va súper limpia. Aquí vamos a enderezar un poquito. Vamos a darle movimiento. Y vamos a girar. Con el pedacito que nos quedó, pues lo vamos a utilizar de coiling a este lado. Si tienen otra forma de hacer el coiling manual, adelante. Es girar la pieza también, pero ahorita es poquito el alambre. Y vamos a colocar un poquito más si es que nos hace falta para cubrir. Porque dejé 30 centímetros, pero creo que sí, va a ser más que suficiente. En la otra pieza, ahorita se las voy a mostrar. Aquí fueron los mismos largos de alambre que me sobraron, no más que yo los corté antes y quedó de decoración un pequeño espiral. Pero para que vean que las piezas, pues es joyería artesanal, vamos a girar para que quede bien cubierto todo.
y que nosotros podemos darle ese toquecito especial a cada una de las piezas. Vamos a girar aquí, cortar puntas y vamos a hacer una decoración con una espiral. Quedó redondito y vamos a girar con mis yemitas, que quede parejito. Si no se puede, nos ayudamos con nomás para detener, sin ajustar, para que no se nos maltraten nuestros espirales. Ok, vamos a dejar este aquí. Ya ven, lo vamos a hacer completamente diferente. Vamos a agarrar nuevamente este lado y vamos a hacer también, vamos a envolver. Ya la pieza, ustedes analicen, esta pieza también se puede hacer anillo. ¿Cómo es que tienen que hacer? Ahorita les voy a explicar, o lo hacemos más adelante para que les quede en clase. Pero ya saben, hay cuarzos que tenemos, los cuarcitos de decoración, cristales que tengan. Si no tienen de ninguno, hagan uso de sus perlas, cristales, de lo que ustedes tengan. Pero el proyecto, lo único que va a cambiar, si utilizan una perla redonda, pues va a quedar resaltado lo que es. Y la fija, vamos a cortar aquí. Siempre que hagamos cortes, hay que fijar nuestras piezas. Y giramos para cortar donde iniciamos. Y vamos, aquí ya cortamos nuestras puntas, bien importante. Y aquí vamos a hacer un loop. Vamos a cortar. Que no se nos tiren nuestros cristalitos. Vamos a ver, aquí vamos a hacer esto. Volteo y voy a sostener nomás con mi pinza para ir girando. Ya es otro diseño al que le mostré con los mismos giros. Este yo lo voy a dejar en el centro y vamos a seguir. Vamos a ver un poquito aquí. Voy a ver si seguimos conectadas. Si no, para seguir con nuestra clase. Y creo que sí, seguimos conectadas. Vamos a ver. Espérenme un momentito, chicas. Y seguimos al aire. A ver. Entonces, yo creo que sí. Vamos a seguir. Creo que sí seguimos al aire, pero ya no veo aquí. Y aquí ya vamos a lo último. Aquí en el otro, yo utilicé para decorar cristalitos número 2. Ahorita vamos a utilizar cristal del 4. Vamos a ver. Aquí pues ya no las voy a ver, pero vamos a seguir. Con nuestro alambre del calibre 28, este lo dejamos, ¿ok? Aquí vamos a fijar 1, 2, 3, 4 y 5 vueltecitas. Y vamos a empezar a colocar cristalitos. En este vamos a colocar cristal número 4 y vamos a enmarcar como espiga para darle otra decoración a nuestra pieza. Ya ustedes van a decidir si no quieren meter cristalitos. El que les traje de muestra lo trabajé con cristal número 2. Ahorita estamos utilizando número 4. Enmarcamos y damos 1, 2, 3, 4 vueltecitas de separación.
¿ok? Y colocamos otro cristalito. A ver, ahí está. Volvemos y enmarcamos. Subimos, cuidando el enmarque, que se nos vea bonito. Y vamos a colocar 1, 2, 3 y 4. Aquí abro para que quede bonito y parejito el enmarque. Y así va a ser, repetitivo. Vámonos a colocar y vamos a enmarcar nuevamente. Marco, abrazo, bajo y 1, 2, 3 y 4. Vamos a colocar. ¿Qué tantos cristalitos van a ser? Pues nuevamente los que cubran nuestro enmarque para nuestra decoración. 1, subo, abrazo y vamos a bajar nuevamente y abrazo. 1, 2, 3 y 4. Aquí yo ya voy a retirar para que no me esté picando mis manitas. Vamos a retirar y tenemos 4 cristalitos. Vamos a colocar uno más. A ver, queda por la parte de siempre para que nos quede la parte de nuestro alambre posicionado en la parte de arriba para enmarcar. Vuelta. Hay que darle vuelta a nuestras piezas para posicionar, para colocarlas lo mejor que podamos para que nuestra pieza quede bien enmarcadita. Y aquí doy 1, 2, 3 y 4 vueltas. Mi alambre queda posicionado en la parte de arriba. Es una espiguita básica, normalita, pero le da una bonita decoración. Y entre más chiquito sea el cristal, pues se ve más finito el trabajo, se ve más bonito. 1, 2, 3, 4. Ahí está. Y aquí ya llevo 2, 4, 6 cristalitos y los presento. Y son más que suficientes, los 6. Si utilizas cristal número 2 para esta medida, aquí vamos a cortar un poquitito también. Son 9 cristalitos los que utilicé si utilizamos esta medida de cristal. ¿Ok? Pero ya ustedes ahí van a ir checando, van a ir viendo su pieza, la van a ir analizando. Y vamos a hacer un quiebre aquí. ¿Ven? Con este nos vamos y le buscamos entrada. ¿Dónde? Donde nos deje, chicas, pero que no nos ensucie nuestro trabajo. ¿Ok? Entonces aquí ya vamos más avanzadas, ya vamos por terminar. Y aquí vamos a verificar. Miren qué bonito, me gustó. Y vamos a volver aquí nuestra pieza y vamos a volver a pasar. Ahorita les voy a enseñar la pieza por la parte de atrás para que nos quede pulcra, que quede limpia, que quede presentable. Y aquí doy 3 vueltecitas. Podemos rellenar todo también. Aquí también corté yo, fue en la primera, por eso los espirales quedaron más pequeños. Pero vamos a envolver, vamos a aprovechar todos los alambritos. Las bases que utilizamos no hay que desperdiciar absolutamente nada. Pero aquí voy a quitar para incrustar el alambre y que me quede una sola pieza para que no se vea mal el trabajo. Vamos a fijar bien, como les vuelvo a repetir, la misma pieza que les mostré es lo mismito. Y vamos a girar.
Aquí va otra técnica que nosotros podemos hacer, girando un coiling manual, sujetando, giramos, giramos y lo hacemos más rápido. Giro, 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 giro. Y vamos a, se dobla un poquito porque es calibre número 20. Vuelvo, aquí detengo mi pieza, sostengo con mi yema de los dedos y vamos a girar. Se me dificulta, no lo puedo hacer como yo lo estoy haciendo. Colocamos nuestra pieza así y giramos. Y vamos a ir uniendo con nuestras pinzas. A ver, vamos a girar, a seguir. Para no desperdiciar y darle otro toquecito. Vamos a ver a dónde llevamos este diseño. Pero para que se den cuenta, mismos alambres con nuestras bases, pues ya sabemos lo que tenemos que decorar. Ahí se nos cortó un poquito, pero creo que seguimos en la transmisión. Vamos a girar y hasta aquí. Ok, aquí ya vamos a cortar. Vamos a cortar y vamos a limpiar la punta siempre, y donde hagamos cortes hay que fijar. Okay. Aquí vamos a hacer nuevamente, pues ya estamos trabajando con los espirales, vamos a hacer un pequeño loop. Este lo pueden regresar o vamos a hacer espiral. Siempre cuidando que no se nos muevan nuestras piezas, que quede bonita, que quede bien decoradita. Este espiral nosotros podemos ponerlo aquí. Aquí vamos a ponerlo diferente, así. No me gusta, vamos a moverlo. No, porque le vamos a poner la florecita, me gustó. Lo vamos a dejar aquí, porque no quiero que me tape los cristalitos. Vamos a ver dónde lo podemos poner de decoración, que quede bonito. Aquí. Es que aquí yo nomás hice un pequeñito. Pero les vuelvo a repetir, es que en el primero corté. Bueno, ahorita vamos a ver a dónde nos lleva esto. Aquí sí, yo ya traigo, también es con coiling. Y vamos a hacer, aquí yo ya lo traigo hecho, lo había hecho manual. Y lo único que hice, aquí vamos a cortar. Y vamos a hacer un pequeño loop. Vamos a hacer un pequeño loop aquí. Y aquí vamos a hacer la decoración como un espiral. Vamos a girar aquí, que quede bien, y este va a quedar hacia este lado. Vamos a que nos vaya quedando lo más parejito, lo más bonito que se pueda. Y aquí ya está. Hasta aquí ya está nuestra pieza. Se los voy a mostrar. Aquí aquí me quedaron son los mismos tramos que utilicé para los dos, pero en yo corté y aquí no, es por eso que los espirales son más grandes, y aquí fue un destellito, nomás un pequeño loop que hice e incrusté unas florecitas. Así es el diseño, y ustedes van a poner la decoración que ustedes quieran. Muy bien, aquí vamos, ya traigo yo las florecitas, son lo más sencillísimas de hacer, y vamos a colocar, mira, de 5 cristalitos del 4,
para darle un toquecito al verde, para resaltar, y vamos a incrustar. Nuestra pieza, yo se las presento por la parte de atrás y queda súper limpia. Estos son los detalles que nosotros debemos de pulir, que nosotros debemos de cuidar en cada una de nuestras piezas, por más pequeñas que sean. Entonces, ¿qué es lo que nos va a llevar a sacar nuestras piezas así? Que nosotros le dediquemos el tiempo necesario a cada uno de nuestros diseños. Les vuelvo a repetir, esta técnica, por más pequeñas que sean las piezas, son tardadas. Los patrones a seguir, hermosos, que tiene la misma técnica, son repetitivos. Entonces, vámonos llenando de paciencia porque vamos a aprender muchísimo. Si nosotros logramos tener paciencia, vamos a poder hacer nuestro alambre y nuestro diseño como nosotros queramos. Esta es la parte de atrás. Es irregular el cristal que estoy utilizando, ya saben, es un cabujón de cristalitos para decorar peceras. Aquí es una mini florecita con perlitas, el número 2 y un cristalito número 2 de centro. Y vamos a colocarle, vamos a buscar dónde queremos la florecita. Si aquí, a un ladito, vamos a buscarle. Las flores son hermosas, le da un toque fresco a los diseños y ustedes le pueden colocar cuantas flores ustedes quieran. Miren, un simple cristalito súper económico, pero el diseño queda más que hermoso. Aquí ya saben, yo nomás voy a girar por tiempos. Pero aquí yo regreso mi alambre, estamos fijando nuestras florecitas y vamos a quitar, vamos a girar. A ver, ahí corto uno y ahí viene el otro. Las hice con calibre número 28, pero ustedes pueden utilizar el 26. Bueno, chicas, espero les haya gustado este proyecto donde estuvimos utilizando calibre número 20, calibre número 28. Del calibre número 20 son 70 centímetros. Para esta son 35, son 70 centímetros que vamos a utilizar. Son 35, dos tramos de 35, son 70 centímetros del calibre número 20 y son 5 metros aproximadamente, ya con su coiling y todo, del calibre número 28. Este es el primer dije que yo quiero compartir con todas ustedes. Muchas gracias, chicas. Nos vemos en nuestra siguiente clase y nuevamente gracias por la confianza. Bendiciones. Bye.